tarde. Que tú seas alabado, Padre Santo, que podamos meditar en tu palabra. Señor, a cada momento que estemos leyendo escrituras, Señor, y meditar, Señor, podamos sentir y tener esa convicción de Padre que tú nos estás hablando esta tarde. Te rogamos, Padre Santo, que nos limpie y nos purifique, Señor. Echa de nosotros, Señor, cualquier cosa que estorbe, Señor, en mi mente, en mis labios, Señor. También, Señor, en los oídos, Señor, de mis hermanos, Padre Santo, que no tengan ningún estorbo, Señor, para que tú, Señor, hables, Señor, a través de este siervo, de este hombre, Padre Santo, que soy falto, Señor, reconozco, Padre Santo, pero te pedimos misericordia, Señor, te pedimos, Señor, que te apiades de todo este pueblo, Padre Santo, pues hemos venido, Señor, para escuchar, Señor, tu consejo. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, esté en nuestros corazones y nos ayude a comprender tu bendita palabra. Señor, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a abrir la escritura en Hebreos. En Hebreos 10. Diez, 11. Dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por su estrado en sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso a nuestro Dios. Eso es lo que hizo nuestro Dios con nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Él nos perdonó nuestras iniquidades, nos perdonó todos nuestros pecados, nuestras transgresiones, y dice que ya nunca más se volverá a acordar de ellas. Hermanos, pueden tomar sus asientos, hermanos, Dios les bendiga. Qué importante esta parte. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Creo que todos venimos al camino de Dios. Y cuando llegamos al camino de Dios, una de las cosas que podemos ver que una persona está arrepentida de todo su corazón es que tiene pena, tiene vergüenza por cómo ha vivido, ¿verdad? Toda su vida, todo su pasado. Y echamos a memoria todas las cosas malas, todos los errores que tuvimos en el pasado, y llegamos ante la presencia de Dios. Empezamos a conocer, empezamos a venir a las iglesias, y una de las cosas que podemos ver cuando una persona está arrepentida es que le da pena, le da vergüenza. Miramos aquellos primeros días cuando uno se acerca a Dios, que una de las cosas es que entra con mucha pena, entra con mucha vergüenza, más cuando
pide uno que pasen a orar, algo así, a un lugar donde están 2 o 3 congregados que están invocando el nombre del Señor, y como que a uno le da cierta pena, porque sabe uno que no está apto, que había una culpa en nuestro corazón, y puede brotar ese sentimiento que nos hace estar temerosos y avergonzados delante de un lugar donde se está invocando el nombre de nuestro Señor. Nuestro pastor estaba compartiendo en la mañana este estudio que estaba hablando acerca de que nosotros teníamos que salir a evangelizar, y era algo que Dios nos había encomendado a nosotros, que fuéramos por el mundo y que predicáramos el evangelio a toda criatura, porque a nosotros se nos había dado de gracia el evangelio, y por medio del evangelio pudimos tener salvación. Por medio del evangelio nosotros nos dimos cuenta que necesitábamos un Salvador, y como el evangelio llegó así a nuestra vida por gracia, sin merecerlo, así también nosotros debemos y tenemos esa obligación de darlo, como nos estaba compartiendo, que no nomás lo dice él, o sea, lo dice la Escritura, que primeramente en la casa es donde tenemos que hablar acerca del evangelio. En la casa es donde empezamos nosotros, o debemos de empezar a hablar acerca de lo que Dios hizo por nosotros. Pero otra de las cosas también, hablando ya en la iglesia local, una cosa que hizo nuestro Señor por medio del evangelio es de que a nosotros se nos fue perdonado los pecados, fuimos limpios. Y llega un tema muy importante a lo que es a la iglesia, que nos corresponde también, así como nos corresponde a nosotros hablar acerca del evangelio de salvación a las personas, y estamos comprometidos con él. Una de las cosas es de que a nosotros también se nos exige, o debemos nosotros demostrar ese perdón que a nosotros nos llegó. Uno de los temas muy importantes que a veces nos da miedo hablar y que es muy sensible es acerca del perdón hacia nuestros hermanos, el perdón ante aquellas personas que nos han ofendido. Es un tema muy grande. En algunas partes, cuando uno empieza a buscar acerca del perdón, nos damos cuenta que hay varios tipos de perdón, pero en la Biblia habla acerca del perdón para con Dios, que sabemos que ese perdón se otorga por medio de nuestro Señor Jesucristo, por lo que estábamos leyendo, que por medio de Él ahora tenemos perdón de pecados. Hay otro perdón que tiene que ver con uno mismo, cuando uno busca a Dios y cuando uno quiere sentirse perdonado. Es un tipo de perdón. Hay personas que dicen: es que yo no me siento perdonado, es que yo siento que algo tengo en mi corazón y yo ya pedí perdón, pero no me siento perdonado. Decía un hermano, dice: pues una de las cosas que tienen que hacer es pedir perdón a Dios. Dice: pero yo, ¿por qué tengo que pedir a Dios? Dice: yo ya fui a pedir perdón con esa persona que ofendí, incluso con Dios mismo, pero no me siento. Ya tengo varias semanas, varios meses que he pedido perdón, pero no me siento perdonado yo mismo. ¿Cómo le hago? Y dice el pastor: pues una de las cosas que le digo es que pida perdón a Dios.
Siempre, ¿por qué? Dice, porque no está creyendo que si usted le trae sus pecados y se arrepiente de todo su corazón, o si usted se pone a cuenta con su hermano, Dios ya le está perdonando a usted. Usted es la que no cree que Dios le puede perdonar sus pecados, esas faltas. Y a veces vivimos, y a veces viven también los hermanos con esa angustia de decir, es que no me siento perdonado. Pero es que cuando uno se arrepiente de todo su corazón, hay un perdón de Dios hacia nosotros. Hay personas que, o otro tipo de perdón acerca del prójimo, aquella persona que está en necesidad, aquella persona que sufrió o tuvo un pecado contra nosotros, y a veces nosotros tenemos que perdonar a esas personas. Sabemos que no tienen conocimiento de Dios, sabemos que están en tinieblas, y esas personas cometen agravios contra nosotros, y nosotros debemos de perdonar a esas personas. Pero a veces se pone un poquito más difícil cuando a veces entre hermanos, ¿verdad?, no perdonamos las ofensas de un hermano o de una hermana, de un joven, de otro joven. Y hay diferentes formas de ver acerca del pecado, pero necesitamos saber de que cualquier que sea el pecado que nosotros tengamos, hay una solución para el pecado. Y la primera solución que tenemos nosotros cuando estamos enemistados con Dios, primeramente es Jesucristo. No podemos recurrir a frases de psicología para sentirnos mejor, aunque sí hay frases de psicología. Hay algunas personas que dicen que para perdonar nosotros primeramente tenemos que minimizar el pecado o la acción que tuvo mala de la otra persona hacia nosotros. Y para que te sientas bien, lo primero que tienes que hacer es minimizar el pecado. Es decir, reflexionar un poco, irte a la playa y estar tranquilo y meditar y decir, posiblemente el hermano, posiblemente esa persona no lo hizo de adrede conmigo. Quizás esa persona se alteró y vino y se descargó conmigo, que a veces sí funciona, entre comillas, pero a veces empezamos a sentirnos, a minimizar el pecado o esa acción hacia nosotros, y lo que empezamos a decirnos, nos empezamos a culpar a nosotros mismos. Y a veces a mí me ha pasado. Y no, pero es que el hermano o aquella persona dijo o hizo eso en contra de mí, y yo a veces lo hago así y yo sé que está mal, ¿verdad? Pero a veces inconscientemente lo hago. Es que quizá el que está mal soy yo. Empiezo a minimizar el pecado o la falta que tuvieron hacia mí. Y pobrecito, pues es que a lo mejor la persona miró mi situación y es que yo también soy de esta forma, y no, entonces empezamos a minimizar el pecado y se nos hace más fácil perdonar a la otra persona. Pero tenemos que tener mucho cuidado de que no debemos de minimizar el pecado. Una agresión que se tiene hacia nosotros es pecado. Si alguien cometió o dijo una blasfemia contra nosotros, es un pecado y lo tenemos que tomar como un pecado. Si conocía o no conocía a Dios, es una falta grave y tenemos que buscar una solución. No tenemos que minimizarla y aguardarla, porque ahí se nos crea esas cosas de amargura. Por eso decimos, es que no siento que lo perdoné o me vino otra vez a la mente ese problema que tenía. Entonces lo que pasa es de que a veces minimizamos el pecado y no lo tomamos como un pecado literal, fuerte, grave delante de Dios. Dice Efesios 4:31: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y
maledicencia y toda malicia. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros. Gloria a Dios. Bueno, Cristo Jesús. En Colosenses 3:13 dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. ¿Cómo nos perdonó Cristo? Por gracia. Porque no merecíamos nosotros el perdón. Y así como a nosotros Cristo nos perdonó por gracia, así también nosotros debemos de perdonar a todo aquel que nos ofende a nosotros. Y es algo que a veces, hermano, y yo en lo personal, a lo mejor ustedes no lo cuido muy tranquilo, ¿verdad? Muy fresco, pero a veces a mí me pasa en la carne que a veces, ay, me hicieron algo, me hicieron trabajo, o traigo algo así como un puñal en mi corazón, y a veces no quiero, porque no puedo decir no quiero olvidar lo que me hicieron, lo que dijeron en contra de mí. Pero dice la palabra, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Porque hemos recibido ese maravilloso regalo del perdón. Y a veces nosotros sí queremos y venimos con Dios a que nos perdone, pero a veces nosotros no somos capaces de perdonar al hermano, al amigo, a la vecina, al hermano, a la suegra, al suegro, a la otra persona que, conociendo a Dios o no conociendo a Dios, me ofendió a mí. Y así como nosotros tenemos que responder, ¿verdad? Como estaba diciendo nuestro hermano acerca del Evangelio, hablar a las personas acerca de que vengan al camino de Dios, así también es una necesidad de nosotros a mostrarles a las otras personas misericordia, perdón, aún nos hayan hablado mal y en contra de nosotros. Debemos demostrar el perdón a las personas. Y esto es muy grave, parece inofensivo y dejamos las cosas para mañana, para otro día. Y a veces yo digo, a lo mejor ya para el siguiente mes se le va a pasar. Pasando estos días ya va a estar tranquila esa persona que me ofendió o que me agredió. Y se me pasa, va pasando, y después decimos, ay, ya perdón a esta persona, por eso así habla de esa forma. Así es esa persona. Y ahí la vamos dejando, vamos minimizando el problema. Pero no atacamos de raíz el problema. Queda algo en nuestro corazón. Queda un rencor dentro de nosotros. Y eso, hermanos, es muy peligroso para nosotros, para la iglesia. Para la iglesia es muy peligroso para cada uno de nosotros el no poder perdonar a otras personas o el no querer perdonar a otras personas. En Mateo 5:21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. Y a veces nosotros simplemente nomás hacemos las cosas un poquito más suavecitas. Digo, no, está bien, pobrecito, esta persona me ofendió, pero vamos a hacerlo más chiquito. No, lo que pasa es que nunca arreglamos la situación y se nos queda ahí. Dice el 5:23: por tanto, si traes tu ofrenda al altar
y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Es muy importante, hermanos. Parece que no, insisto, y a veces no se tocan estos temas porque sí son muy sensibles, pero es que no sabe, hermano, lo que me hizo, o no sabe lo que hizo esa persona, o no sabe cómo me han atacado, cómo me han puñalado por la espalda. Sí, es cierto que los seres humanos somos así. Incluso a veces hasta en las iglesias, personas que decimos ser cristianos y a veces somos de esa forma, que ofendemos, que atacamos, que hablamos mal contra el hermano, contra la hermana. Pero debemos de saber de que nosotros no podemos pagar mal por mal, porque hay algo que nos está pesando, que nuestras oraciones lleguen al cielo, lleguen a la presencia de Dios. Hay algo pesado, a veces se escucha que como que a veces no puedo orar, ¿verdad?, con toda libertad. Y a veces dice uno, yo a veces una persona cuando me puede decir, ¿será que no he estado perdonando? ¿Será que tengo ese rencor dentro de mí? Pero el Señor lo que quiere es que nosotros nos demos cuenta de que si hay un pecado o que tenemos que arrepentirnos, tenemos que sacarlo adelante, porque esto es muy peligroso. Continúa el 5:25: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. O sea que va a llegar un momento en que Dios va a tener que arreglar cuentas con nosotros. Pero Dios nos enseña, hermanos, a que nosotros tenemos que reaccionar de una forma muy clara, muy pacífica, cuando alguien nos ofende o cuando hemos sido ofendidos por otra persona. A veces nosotros lo hacemos muy grande la situación, pero Dios nos deja una muestra de cómo es que nosotros podemos perdonar a aquellos que nos han ofendido. Vamos a ver Mateo. Dice Mateo 15. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, dice, y reprende. ¿Verdad que qué fácil el Señor nos da ese ejemplo? Si hemos sentido de que alguna persona vino a nuestra vida y nos hizo una falta y nos incomodamos, a veces nosotros lo que hacemos es sentir el pecado y sentimos ese desprecio y que te descargan todas las malas vibras, dicen por ahí. Que a veces me pone a orar, pero es algo tan sencillo, hermanos, para no traer esa carga tan pesada ahí y que te quieran poner a orar y que a veces no puedan llorar uno por el coraje o por lo que le hizo sentir. Dice nuestro Dios: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y de repente. No estoy diciendo que ve y contéstale agresivamente, no, es que para que lleguen a un acuerdo y decir, hermano, yo te entendí mal o me dijiste algo, hay algo que podemos solucionar. Y a veces no, ya la conozco, o ya lo conozco, o ya sé que así es, ya se va uno a buscar una paz para con Dios. Pero a veces no podemos encontrar esa paz para con Dios, porque el Señor a veces nos está diciendo: si
que ya alguien pecó contra ti, lo primero que debe hacer, ya se evitaría uno tantos problemas al pastor, ya no se le caería tanto pena. A veces es así tan fácil, tan sencillo. Da una opción, dice el Señor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende, estando tú a él solo. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Ay, qué fácil. Hemos sido perdonados. Lo mínimo que podemos hacer cuando está un malentendido, cuando hay un problema o una ofensa, lo mínimo es ir a hablar con el hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Fácil. Te doy una primera opción. ¿Pasó una ofensa? Ve y habla con el hermano, con el que te ofendió. Si no es así, ok, ahora sigue otra opción. Busca 2 o 3 testigos y vayan y arreglen el problema. No hay que hacerlo tan grande. A veces duramos hasta años, hermanos, con un problema que nos dijo un hermano o otra persona, y duramos años y años y años sin que nuestras oraciones sean escuchadas claramente. Cuando tuvimos la oportunidad, cuando sentimos ese agrado, simplemente ir a hablar con el hermano y solucionar el problema. Si no, tenemos más hermanos en la congregación. Hermano Alfredo, quiero que venga. Hermano Borja, quiero que venga, porque tienes que tengo un problemita con este hermano y quiero que quede claro. Yo quiero la amistad de todos. Yo no quiero que ninguno se pierda, claro, como nuestro Señor Jesucristo, porque ahora tenemos el amor de Cristo y queremos unidad entre todos, y no queremos que esa persona se pierda. ¿Qué es lo que podemos hacer? Hermano, que venga conmigo para hablar con esa persona, para solucionar el problemita, porque no quisiera que esa persona pecara y que muriera en pecado. Y yo también quiero liberarme de todo eso. Y que pueda haber de que mi corazón es querer perdonar a esa persona, porque yo he recibido perdón y lo quiero dar ese perdón también a otra persona. Dice 17: y si no hiere a ellos, dilo a la iglesia, y si no hiere a la iglesia, tenlo por ti y publicar. O sea, ahí están las otras 2 soluciones. Ahora vamos a hablar con el pastor, vamos a hablar con toda la congregación acerca de este tema, porque yo quiero estar libre, yo no quiero tener más problemas, y no quisiera que esa persona se perdiera. Al contrario, mi deseo es que toda la congregación lo ayudáramos en ese problema. Ya si no, entonces lo puede dejar uno como una persona que no ha conocido a Cristo. Me gusta esta porción abajo, a Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Creo, hermanos, yo en lo personal, creo que Pedro se fue grande, hermanos. ¿Cuántas veces debo yo de perdonar a mi hermano, al que me ofendió? ¿Hasta 7? ¿Cuántas veces? Me imagino, la que tiene aquí nuestros hermanos que son, tienen la venta de unos muy buenos mariscos. ¿Qué pasaría si una persona le roba en su tienda y que le diga que se vaya con el dinero, y luego que vengan al día siguiente y que le pida otra vez trabajo, y el hermano se rasque la cabeza y dice: bueno, está bien, te voy a perdonar, y que vuelva otra vez a robarle, y que se venga otra vez la semana que viene y que le pida
y que la hermana dice, ok, le vamos a dar la oportunidad otra vez, y que le vuelva a robar otra vez lo que le salió en una lonchera de todo el día, y que al mes se vuelva a regresar otra vez esa persona y que vuelva ahora a hablar con ellos y perdónenme, discúlpenme, me pasé, pero de aquí en adelante todo va a ser diferente, y que le vuelva a robar. No sé, hermanos, no sé cuántos estamos dispuestos a sufrir de sus agravios. Dice, no. Pedro se estaba yendo alto. Los judíos, ellos sabían, había un tope para perdonar a las personas. Y uno de los topes era hasta 3 veces. Hasta 3 veces era como un tope que ellos tenían, porque ellos leían ahí en Amós. Vamos a leer un poquito allí en Amós 1:3. Amós 1:3 dice, así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galar los trillos del hierro. El 6 dice, 1:6 dice, así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo. El 1:9, así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo. Y así sigue diciendo en el 10 y en el 13, en el 2:1, en el 2:4 y en el 2:6 de Amós dice, así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Y ellos tenían sus bases bíblicas. Por 3 no podemos ser más buenos que Dios. Máximo 3. Me robaste una vez, está bien. 2 veces, está bien. 3 veces, está bien. La última, la cuarta, ya no me sirve. Pedro se fue muy arriba. 7 veces perdonar. Señor, ¿será que nosotros podamos hasta 7 veces? Y como que pienso que hasta se empiezan a incomodar, como que se empiezan a mover desde los asientos. Así es. No somos tan tolerantes nosotros para esas cosas. Algunos de ustedes yo los conozco y ustedes me conocen. No podemos aguantar más de uno y nosotros. Y a veces nos hacen una y se la tenemos apuntada ahí en el hielo. Porque 2 no me haces. Así somos. Más en los negocios, en los business, no, ya aprendí de una y es suficiente. De aquí para adelante te empiezo a contar. Y te conté la antigua también, la pasada. Lucas 17:3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volveré a ti diciendo, me arrepiento, perdóname. Dice Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Estamos dispuestos a perdonar 7 veces? Yo la verdad, hermanos, yo digo que sí, aquí delante de ustedes, pero a veces mis hechos, hermanos, a veces yo cuando estaba leyendo acerca de este tema, estaba leyendo acerca de un tema y me vino esta porción y digo, ay Señor,
No, pues yo pienso que sí se fue muy alto, bajo, Pedro. Mateo 18:22 le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. $70 veces 7. Santo loco. Dice en el 18, en Mateo 18:23. Por cuanto el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Recuerden que nuestro hermano estaba hablando acerca de aquellos que habían recibido los talentos en la mañana. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000, fíjense hermano, 10,000 talentos. Debía ese hombre a su señor 10,000 talentos. Y hermano, yo soy muy malo para las matemáticas. Yo veo números y me duele la cabeza. Aquí, algo aquí. Y estaba leyendo yo en algunos diccionarios que tengo ahí en mi casa, tres que tengo ahí y dos que tengo otra enciclopedia. Y en unas que me daba esto, que un talento, hermanos, no estaba hablando acerca de las habilidades que tenemos. Un talento equivale a 44 kilos de oro o de plata. Un talento. Y este hombre debía 10,000 talentos. Así que sabe hacer números. Era aproximadamente, juntando estos 10,000 talentos, era aproximadamente, hermanos, 374,786 toneladas de oro. Imagínense lo que debía este hombre. Decía que un solo talento son cerca de 6,000 días de trabajo ganando un denario. 6,000 días de trabajo equivalía a 16 años de trabajo para ganar un solo talento. Un solo talento es lo que equivalía a eso. Y este hombre debía 10,000 talentos. Era en total 160,000 años de trabajo. Era aproximadamente que esa persona tenía que tener 2,000 vidas, hablando de un promedio de 80 años promedio, para que pudiera pagar todo lo que debía. Muchos no, ¿verdad? Yo la verdad, números, no. Bueno, y me fui buscando y no, pues encontré demasiados números. No, yo no doy para más con eso. Era demasiado. Algunos me agregan, algunos casi que valía hasta 2 millones de dólares. Oye, es que es demasiado, imagínate, para cargar todo ese dineral en oro. Miren, hermanos, dice en Mateo 18:25, allá abajito: a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagara ese banco. ¿Usted cree que iba a poder pagar la cuenta de este hombre, dándole a la mujer y a sus criados, a sus hijos? ¿Cuándo le iba a poder pagar? Nunca iba a poder pagar esa cuenta tan grande que tenía delante de su señor.
Entonces aquel siervo, postrándose, mira lo que hizo este hombre, postrándole, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. ¿Cuándo le iba a pagar todo ese hombre? Posiblemente, ¿verdad? Pues se puede decir, recordemos que es una parábola, es una ilustración, ¿verdad? ¿Cómo va a poder tener alguien esa cuenta? Solamente un rey no podía tener esa cuenta tan grandota. Pero el Señor está dando una parábola de algo figurativo, no para que empezamos a meditar en algo que es una cuenta exorbital, inimaginable para nosotros. Pero el Señor nos lo está poniendo como un vivo ejemplo. Pero ese hombre le dijo: te lo pagaré todo. Y el Señor de aquel siervo, movido, miren cómo que qué bonito, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda completa, hermano. La deuda completa que tenía que durar. Pues no, nunca iba a poder pagar esa cuenta. Todo lo que debía se lo tenía que, se lo iba a perdonar. Se lo perdonó más bien. Porque lo movió a misericordia en este hombre, este señor. No te preocupes, está todo pagado. Me moviste el corazón. Se postró aquel hombre y como que se le hizo el corazón chiquito, pensando en la familia, en los hijos, los criados y todo eso. Todo te lo va a perdonar. Qué hermoso esto. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Entonces su consiervo, 28, pero sabiendo aquel siervo, mira, imagino, aquel hombre contento porque le han quitado esa. El otro día estaba viendo una anuncio que venden, no le pagaron un avión ahí en México, y decía, pero le perdieron dinero a la venta de ese avión y todo eso, y salieron con números malos ahí. Dice, no sé si fue el presidente, dice, pero estamos contentos porque no tenemos, ¿cómo se paga todo completo? Pero no tenemos deuda. ¿Quién no se pone contento? Dice, porque se termina de pagar una deuda. Todo claro, los que tenemos carro, que pagamos carro, ¿a poco se ponen contentos cuando al último cheque para terminar todo? O los que tienen casa y tienen de pagar la casa, y aquí está el último pago. Hasta que ese hombre estaba contento, a gusto, dichoso, porque la deuda que lo tenía ahorcado se le había terminado de pagar. Pero este hombre, hermanos, mire cómo es el ser humano. Pero sabiendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía, miren, hermanos, 100 denarios. 100 denarios era equivalente, un denario era equivalente a un día de trabajo. 100 denarios era equivalente a 100 días de trabajo, 3 meses de trabajo. En 3 meses, como diciendo, en 3 meses te lo pago. Ganando el mínimo. Algunos que ya ganaban más del mínimo, dicen, dame un mes y te lo voy a pagar. Había personas que tenían negocios que dicen, espérame, para la siguiente quincena que tengo el dinero. Pero oye, era algo que se podía pagar. O sea, usted le dice, ¿sabe qué es para un pago de 3 meses? Pues con gusto. O sea, ¿quién no puede pagar 3 meses? Pero le debían a este hombre 100 denarios. Pero cuando salió aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo él, le rogaba diciendo, págame lo que me debes. Mira, qué tremendo. A él le terminó de pagar una deuda que nunca iba a poder pagar en su vida, pero él estaba pidiendo que le pagaran
a él, exigiendo que le pagaran a él 100 denarios, a un pago de 3 meses simplemente. Debería estar a gusto, contento con todo lo que le habían perdonado. Pero dice el 29, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, igualmente cuando él rogaba a su señor que le perdonaba. Entonces su consiervo, postrándose en sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Exactamente es lo mismo que él estaba diciendo con su señor. En el 26 dice: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y este hombre que era un consiervo de él, le estaba diciendo lo mismo: ten paciencia, espérame 3 meses, te lo voy a pagar, ayúdame. Mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que le pagase la deuda. Qué triste, ¿verdad? Es muy triste eso, hermanos. Que nosotros, a veces que alguien nos hace un agravio, no perdonemos. Sabiendo todo lo que Dios nos ha perdonado cada uno de nosotros. A veces no perdonamos una mala mirada, una mirada de él, una mirada de abajo hacia arriba. A veces no perdonamos eso. Y a veces se nos olvida todo lo que el Señor perdonó a cada uno de nosotros. Por eso es muy importante el reconciliarse el uno con el otro, el pedir perdón, el perdonar, aunque nosotros hayamos sido los ofendidos. Mateo, ahí mismo en Mateo 18:31, porque eso es muy serio, hermanos. Es demasiado serio, a veces no lo tomamos muy en cuenta. Pero mire lo que dice Mateo 18:31: viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. O sea, se dieron cuenta del bien que el Señor había tenido misericordia con él y que le había perdonado toda esa deuda. Y ahora este hombre que había sido perdonado, ahora no podía dar poquita misericordia, poquito perdón, poquito tiempo. Y se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, así le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Y cuando nosotros venimos al camino de Dios, hermano, lloramos y decimos: Señor, perdóname, ayúdame, yo sé que he ofendido, yo sé que he hecho esto, yo sé que he pecado contra ti y contra mi familia, mis amigos, familiares. Y cuando llegamos uno a Cristo por lo que Él hizo y ponemos nuestra confianza, y Él se le olvida todo lo que nosotros hemos hecho. Salgada hasta la pena, no tiene nada que pagar. Fue movido a misericordia de nuestro Dios, que entregó hasta a su Hijo, a su único Hijo, por cada uno de nosotros. Por eso
es que este Señor le dijo: siervo malvado, porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia con tu siervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor aquel que le había perdonado toda la cuenta, que se había movido a misericordia y había mostrado su amor a esa persona, había mostrado darle esa riqueza y eso inmerecido, regalárselo y decir: no te preocupes, me moviste a misericordia, voy a hacer misericordia contigo y te voy a bendecir, y vas a poder ahora ser libre con tu familia y vas a poder vivir esta vida tranquila, a gusto. Mínimo haz misericordia con aquel que necesita misericordia. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Ahí se fue la colección, ¿verdad? $160,000 años tenía que trabajar, tenía que trabajar para poder pagar la deuda. ¿La iba a poder pagar? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno otra vez. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Cómo las vamos a poder pagar? Si viene otra vez esa lista de todo lo que debemos nosotros. Es impagable. Por eso cuando dicen que serán echados al lago del fuego por la eternidad, y es por la eternidad, porque nosotros ahí es donde vamos a pagar la deuda que tenemos. ¿Y cuándo la vamos a pagar ahí? Nunca vamos a poder pagar la deuda. Pero si reconocemos, hermanos, y meditamos en lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, hermanos, no nos debe de pesar perdonar el agravio de otras personas hacia nosotros. Es difícil, muy difícil. Por eso el perdonar, hermanos, es una virtud que tiene todo aquel que se ha enfrentado con el Evangelio del Señor, y que reconocer que en la muerte de Jesús y su sangre tenemos el perdón de pecados. Si nosotros no sabemos qué es lo que el Señor nos perdonó, nosotros muy difícilmente vamos a poder perdonar a aquellos que nos han ofendido o que nos están ofendiendo. Porque en el 18:30 de Mateo dice: mas él no quiso, sino fue y lo echó a la cárcel. Pero nosotros, hermanos, tenemos en nuestro corazón, por medio del Espíritu Santo, sabemos y podemos perdonar a aquellos que han hecho algún mal a nuestra vida.
Nosotros podemos, esa es una virtud, es un don que nosotros tenemos, porque reconocemos nosotros lo que el Señor ha perdonado. Así también nosotros también tenemos que perdonar a todos aquellos que vienen y nos calumnian, nos ofenden. Es una virtud, hermanos, que nosotros tenemos. Meditemos, hermanos, que es algo muy grave en no perdonarnos unos a otros. Muy extremadamente grave. Por eso que, no sé lo que habrá dicho, es de vida o muerte. No mostramos misericordia, no mostramos amor, no mostramos compasión. Posiblemente nunca hemos recibido nosotros el amor, la compasión, la misericordia, la paz. Pero si Cristo vino a nuestra vida, nosotros podemos mostrar eso mismo a las demás personas. El que nosotros podamos perdonar, hermanos, el que nosotros podamos perdonar es una forma, ¿verdad? Como está diciendo mi hermano, de evangelizar. Da de lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Si no hemos recibido perdón, nosotros difícilmente podemos dar perdón. Pero si nosotros hemos recibido perdón, hermanos, evangelicemos con el perdón de las personas y enseñarles a las personas que nosotros perdonamos porque hemos sido perdonados por nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a levantarnos sobre tus pies y quisiera nomás que meditáramos un poquito en esto. Nos vamos a leer Hebreos 10. Hebreos 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Vamos a orarnos. Padre Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, porque en ocasiones se nos hace muy difícil perdonar. Pero, Señor, gracias porque por medio de tu bendita palabra viene ese reconocimiento una vez más, ese meditar todo lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Nos perdonaste, nos limpiaste. Señor, te pedí que me perdones. Y si aquí, Padre Santo, hay alguien, Señor, que ocupe ese perdón, Señor, te pido, Señor, que obres en su corazón. Sabemos que tu palabra es eficaz y que penetra en los corazones y que nos hace meditar y nos hace redarguir, Señor, dentro de nosotros, y que, Señor, tu palabra nos empieza a transformar. Te pido, Señor, que si hay alguien aquí, Padre, que se ha sentido, Señor, confrontado con tu palabra, que tenga misericordia
Señor, y que puedan, Señor, saber que tú los perdonado. Señor, sabemos que tú eres un Dios perdonador y que tú hiciste todo para que, si ponemos nuestra confianza en ti, que moriste en la cruz por nosotros, Señor, nuestros pecados van a ser removidos. Pero, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, renuévanos, Señor, vuelve a avivar, Señor, ese conocimiento dentro de nosotros. Y que podamos meditar de que así como hemos sido perdonados por ti, Señor, también, Señor, muévenos a misericordia, Señor, a perdonar y dar perdón a aquellas personas, Señor, que nos han ofendido. Señor, hemos comprendido que es muy serio, Señor, el no perdonar. Hemos visto, Señor, y ya lo sabíamos desde antes, Padre Santo, la importancia, Señor, de perdonar. Señor, te pedimos, Señor, que nos hagas sensibles, Señor, a estas palabras y ver, Señor, la magnitud, Señor, de esa importancia de poder perdonar. Porque no quisiera, Señor, que mis oraciones tuvieran estorbo, Señor. Señor, perdónanos y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a reconocer que tenemos también un deber de perdonar, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra.